Señor, lo que tú tienes para nosotros son regalos maravillosos, son bendiciones grandiosas, Señor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso queremos decirte, Señor, que te amamos y queremos aprender más de tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, los temas, el Señor está hablando ahora y está hablando de esa revelación de esa persona maravillosa que es el Espíritu Santo de Dios. Sin ponernos de acuerdo, por todos lados se está hablando del Espíritu Santo, y es que viene aquí a este país, esta nación, un gran mover de la presencia del Espíritu Santo. ¿Está bien? Y yo, mi familia, Lourdes, cuando empezamos, pues recibimos un toque de ese Espíritu Santo, pero en realidad no sabíamos qué era lo que pasaba. Y pasó un año en una casa de vida que estábamos ahí, y no nos enseñaban mucho, nos enseñaban nada más puras historias del diablo, ¿no? Pero como teníamos tanta hambre de Dios, pues ahí nos espantábamos un rato y ya nos regresamos a la casa. Hasta que llegó alguien y nos dijo que teníamos que ser bautizados en el Espíritu Santo. No sabíamos ni qué era, ni de qué se trataba. Y nos invitaron allá por Zaragoza, la casa de Zaragoza, y llegamos ahí y la reunión ya había empezado. Y cuando entramos fue impactante. O sea, gente llena del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, llorando, tirados en el piso. Y fue impactante para nosotros ver eso, algo que nunca habíamos visto. Y además era gente pues de una condición humilde, y un hombre compartiendo ahí en la plataforma, y eran 3,000 o 4,000 personas, pero todos hablando en un idioma que yo nunca había oído. Entramos ahí, fue un impacto tremendo, y cuando entramos el hombre de la plataforma nos mandó llamar, y dijimos: ¿nosotros? ¿A mí? Sí, ustedes. Y pasamos a la plataforma, impuso las manos sobre nosotros, y al rato estábamos igual que toda la gente que estaba ahí, tirados en el piso, llorando, orando, hablando en otras lenguas, riéndonos, y fue impactante. Seguimos en ese grupito y hasta que llegó Aaron Kolb. ¿Ustedes lo conocen, Aaron Kolb? Y cuando él llegó ahí, al primer guitarrazo que dio, era una unción. Yo era un chavo de 22, 23 años, güero. Y fuimos ahí, cuando fue eso, impactó nuestra vida, nuestro corazón. Y ahí empezamos una situación de una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y hoy yo quiero que tú aprendas y entiendas lo que es esa relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Está bien? Y leyendo el libro de los Hechos en estos días, estaba viendo cómo Pablo, Felipe, Pedro y Juan y todos ellos eran gente que se movía realmente en milagros, dice la palabra, extraordinarios, fuera de serie. ¿Y dónde estaba esa conexión de ellos? ¿Dónde estaba la oración de ellos para conectarse de esa manera con Dios, para que esa unción, ese poder de Dios estuviera de ellos, que hacían milagros extraordinarios? Y sabes, en este tiempo el Señor quiere que esta iglesia, que tú, tu familia, estén viendo milagros extraordinarios. ¿Y sabes dónde estaba el secreto de estas personas? ¿Dónde estaba el gran secreto de ellos? Y realmente se me abrieron las Escrituras ayer. Y vamos a ver lo que dice en Hechos 6.
Hechos 6. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pero mira, buscaron gente, todos los apóstoles hablaron, dijeron en el 3, buscad pues hermanos entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, ¿qué más? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos, ¿qué? Ese trabajo de servir las mesas. Y nosotros, ¿qué dice ahí? Persistiremos ¿en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración. Yo decía, Señor, ¿qué clase de oración? Porque yo decía, no queremos nosotros hacer otras cosas más que estar metidos ¿en qué? En la oración y en el misterio de la palabra. Pero, ¿cuál era el secreto de esa oración? ¿Qué es lo que oraban? ¿Qué es lo que hacían? Que cuando ellos se paraban, que Pedro le decía a ese cojo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, ¿qué? Y anda. Y dice que Felipe compartía y hacía milagros, ¿qué? Extraordinarios. ¿Cuál era esa oración? Esa oración la conocía Pedro, Pablo, la conocía Juan, Felipe, la conocía Esteban y la descubrí. El secreto de esa oración. Y lo dice Pablo ahí en 1 Corintios 14. Dice, doy gracias a Dios que yo oro en lenguas más que todos vosotros. ¿Sabes cuál es esa oración? ¿Sabes cuál es esa oración? La oración en lenguas. Estuve estudiando en estos días lo que es eso, pero vamos a ver las bases de todo esto. ¿Por qué esa oración en lenguas? Jesús dijo cuando se iba, en mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Hablarán qué? ¿Hablarán qué? Nuevas lenguas. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice que cayó el Espíritu Santo sobre todos y comenzaron a hablar en otras ¿qué? Lenguas. Y en esos tiempos, ¿te acuerdas? Hablábamos y se compartía y se empezaba a hablar en lenguas. Y cuando llegabas una persona nueva, decías, ay, man, ojalá no vayan a hablar en lenguas para que no se asuste el que lleve. Pero ahora, ¿qué pasa? Que vengan, que oigan. Si están enchamucados, pues son liberados, ¿no? Y la gente se impacta cuando te oye que tú estás hablando en esas lenguas. Pero vamos a ver la base de todo esto. Aquí en Juan 15, 26 dice Jesús que cuando venga el Espíritu de verdad, Él dará ¿qué? Testimonio ¿de quién? De mí. Cuando venga el Consolador, dice Juan 15, 26, de quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu ¿de qué? Dilo, de verdad, dilo, ¿Espíritu de qué? De verdad, otra vez, ¿el Espíritu de qué? De verdad, dice, el cual procede del Padre, Él dará testimonio ¿qué? Acerca de mí, ¿sí? En el 16:7 dice, os conviene, yo os digo ¿qué? La verdad. Fíjate, dice, yo os digo ¿qué? Otra vez, yo os digo ¿qué? La verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué? Os lo enviaré. Y cuando venga ese Espíritu de verdad,
Digo, ¿espíritu de qué? De verdad, ¿sí? Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? En el 14, bueno, en el 13, pero cuando venga otra vez el Espíritu, ¿qué? De verdad, Él los guiará, ¿a dónde? ¿A dónde te guía? A la verdad, ¿sí? O sea, la situación es esta. El problema de toda la gente es la equivocación. Y la equivocación muchas veces es inconsciente o es consciente. La gente se equivoca totalmente. Pero solamente el Espíritu es el que puede convencerte y guiarte ¿a dónde? A la verdad. Las grandes guerras no son guerras por el territorio, ni son guerras por el dinero, ni son guerras por el petróleo. Las grandes guerras son las guerras entre la mentira y ¿qué más? Y la verdad. La gente piensa que tiene la verdad. Cuando Jesús se presentó ante el romano, le decía, ¿dónde está la verdad? Se quedó callado Jesús. ¿Sabes qué? Ese hombre estaba enfrente de lo que realmente es la verdad. Porque él dice, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad, ¿y qué más? Y la vida. ¿El espíritu de qué? De verdad. ¿Por qué se equivoca la gente? La gente cree y se mete en religiones, adoran ídolos, piensan que los matrimonios entre hombres y mujeres está bien. O sea, piensan a través de todo lo que han recibido de enseñanza o lo que hemos recibido de enseñanza, filosofías, ciencia, educación, experiencia, todas esas cosas que han metido en nuestra vida a través de tantos años, muchas cosas pues sí son verdad, pero todo lo que está apartado de la palabra de Dios y no está ligado a la palabra de Dios es mentira. ¿Lo entiendes? ¿Sí o no? De cierto, les digo, Jesús siempre hablaba y decía, de cierto te digo. ¿Por qué? ¿Por qué no decía, así dice el Señor? Porque es la verdad. Y cuando habla la verdad te dice, de cierto te digo. Los profetas hablaban y decían, así dice el Señor, ¿no es cierto? Pero Él es el Señor, Él es la verdad. Y viene el Espíritu Santo y habla de Él. Y cuando viene el Espíritu Santo y habla de Él, lo único que habla el Espíritu Santo es la verdad, porque además es el Espíritu ¿de qué? De verdad. ¿Lo puedes entender? Amén. Juan 8. Juan 8:43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Habla la verdad. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque es la verdad. Vosotros sois vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, ¿de qué habla? De lo suyo habla, porque él es mentiroso. ¿Y qué más? Padre de mentira. Y a mí, porque digo que la verdad, no me creéis. O sea, dilo, la verdad. La verdad. Entonces, Dios, si tú estás orando a Dios, ¿qué es lo que tienes que orar? ¿Qué escucha Dios? La verdad. ¿Dónde está la equivocación en las oraciones?
¿Por qué esa oración en la que estaba hablando Pedro y decía, nosotros queremos permanecer en la oración? ¿Permanecer en qué? Y esa oración tenía que ser una oración que viene a través de la verdad. ¿Sí o no? ¿Qué hemos de aprender? La verdad. Jesús es la verdad. No hay otra verdad más grande que la de Jesús. El Espíritu, y cuando Él habla la verdad. Entonces la oración debe estar ligada a su voluntad, ¿sí o no? Y su voluntad es la verdad. Tus peticiones tienen que venir a través de la verdad. Están muy serios todos. ¿Qué son, mentirosos o qué? Hablamos la verdad, ¿no? Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Fíjate esto tremendo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué quiere decir? Si sabemos que Él nos oye, quiere decir que hay cosas que Él no oye. ¿Qué es lo que oye entonces? La verdad. ¿Por qué tu oración tiene que venir a través de la verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo podemos orar sin equivocarnos? ¿Cómo podemos orar lo perfecto? ¿Cómo podemos orar lo que a Dios le agrada? ¿Sabes qué? Cuando oramos de acuerdo a su voluntad, cuando oramos de acuerdo a su idioma, cuando oramos de acuerdo a su sentimiento, cuando oramos de acuerdo a lo que Él quiere, y cuando tenemos que orar así de esa manera, tiene que ser una oración de acuerdo a la verdad. ¿Sí lo entendimos o no? No hay otra manera más que la verdad. Vamos a ver Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué? No lo sabemos. ¿Tú siempre estás orando y pidiendo de acuerdo a lo que te conviene? ¿De acuerdo a la verdad? ¿De acuerdo a la voluntad de Dios? Si pedimos de acuerdo a su voluntad, pues si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué? Intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme ¿qué? A la voluntad de Dios. Mas el que estudia los corazones sabe la intención del Espíritu, y sabemos que el que aman a Dios, vean, espérate. Romanos, a ver, 8, ¿qué? Perdón. Mas el que estudia los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué? Intercede por los santos. ¿Conforme a qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La verdad. Y dice, a veces no sabemos cómo pedir, pero ¿sabes qué? Cuando está el Espíritu Santo intercede por ti. ¿Amén? ¿Sí o no? Y mira lo que encontré aquí. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y sabes qué quiere decir debilidad en el griego?
La verdadera traducción nos ayuda en nuestra enfermedad. De igual manera el Espíritu nos ayuda ¿en qué? En nuestra enfermedad. Hoy vas a ser sanado, totalmente sanado. En el 8:34, ¿quién es el que condenará? ¿Cristo? ¿Qué hace? Es el que murió. Más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también, ¿qué hace? En la verdad intercede por ti ante el Padre. ¿Sí? ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada. En el 37, antes en todas estas cosas, nos volvemos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dos situaciones tremendas, dos personajes de la deidad a tu favor. El Espíritu Santo intercediendo por ti a tu favor, haciéndolo perfectamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús a la diestra del Padre, orando por ti, intercediendo por ti. Y la palabra interceder quiere decir alguien que habla a tu favor para obtener un bien. Alguien que habla para obtener un bien, para que ese bien llegue a tu vida. Puras cosas positivas. Entonces, viendo esto, dice que también Cristo murió y resucitó. Y juntamente con Él nosotros fuimos resucitados y fuimos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Tres situaciones tremendas. El Espíritu Santo intercediendo por ti de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús el abogado. ¿Quién te acusará? Él no puede ya acusarte. Es más, está a tu favor quitando toda acusación. Entonces, en tu vida, ¿cómo puedes ser derrotado? Es imposible que tú puedas ser derrotado si tienes esta revelación. El Espíritu Santo intercediendo por ti de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la verdad. La verdad que Jesús sentado a la diestra del Padre hablándole de ti. Y sabes, para el Padre es un deleite cuando Jesús le habla de ti. Porque Jesús dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Lo que oye de Jesús, el Padre, las palabras que salen de la boca de Jesús son palabras maravillosas, grandiosas. ¿Y sabes de qué está hablando? Está hablando de ti. Y es un regocijo para el Padre oír a Jesús hablar de ti. Entonces, en esta vida, en esta situación, en esta revelación, es imposible que tú seas derrotado. ¿Por qué? Porque estás hablando la verdad. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir indecibles? Que no se pueden decir. Es un lenguaje. Esas lenguas, ¿me entiendes?, que llegan al Padre, donde el diablo queda totalmente confundido, no las entiende. Es una comunicación tuya directa con el Padre a través del filtro del Espíritu Santo de Dios.
Estaba platicando a los doctores que había un neurólogo que descubrió, un neurólogo cristiano, que empezó a hacer análisis cuando la gente hablaba en lenguas y les puso sensores y todo eso. Y sabes, empezó a ver que se activaba una parte del cerebro que estaba inactiva, que no se activa con nada más que cuando la gente habla en otras lenguas espirituales. Y esa activación de ese cerebro trae una captación mayor para poder entender las cosas. Y además suelta, no sé qué, se llaman endorfinas, que, ¿sabes qué? Aumenta el nivel de tu sistema inmunológico. Que eso no sucede en nadie más que cuando la gente habla en otras lenguas. Cuando hablas en otras lenguas, el cáncer se va. Cuando hablas en otras lenguas, el problema de la locura se va. Te vuelves una gente diferente, inteligente, sabia y sobre todo gente sensata. Dilos, ¿qué? ¿Saben lo que es sensato? Que se te quita lo bruto. O sea, hablando en Ciudad de México, ¿no? Eso es totalmente importante. De repente ves a la gente hacer cosas que cuando tú ya estás orando te entra otra dimensión y ves y dices, oye, ¿cómo son capaces de equivocarse? Y ya estás, ¿cómo son? Pero es que nosotros andábamos igual, ¿es cierto o no? Andábamos igual en las mismas o peores equivocaciones. Pero cuando viene a tu vida el Espíritu de verdad, te manejas en toda verdad y es la complacencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Den un aplauso al Señor. El hablar en lenguas, entonces, es un regalo de Dios. Si ustedes siendo malos, dice Jesús, hablaba y decía, les dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo solicitan? El Espíritu Santo, ¿digo qué? Viene el Espíritu Santo. Realmente tienes que entender que el Espíritu Santo es la persona que te va a ayudar. ¿Y sabes en qué te va a ayudar? En que camines en la verdad, porque es el Espíritu de verdad y Dios no escucha nada más que la verdad. Tenemos la verdad. Has nacido en la verdad. No puedes hablar mentira. La gente conoce la verdad, pero muchas veces toleran la mentira para que no se ofenda. ¿Es cierto o no? Bueno, déjalo. ¿Sabes qué? Cuando está la verdad, Jesús nunca toleró la mentira. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que lo que habla el Padre es la verdad. Y eso es el ancla firme de tu alma. Lo que habla el Padre es la verdad. Y tú sabes que lo que habla esa verdad, en esa verdad estás basado y sabes que Dios no cambia. Dice el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Hablar la verdad, el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el secreto de Pedro, de Juan, de Pablo, de Andrés, de Felipe? Esa gran oración llevada a la verdad. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Y si no, pues se amolaron.
Para el Padre no es un fastidio la intercesión del Espíritu hacia tu vida, ni es un fastidio la intercesión de Jesús hacia tu vida. Es un deleite. El Espíritu Santo hablando a tu favor. Dime, con esta revelación, ¿cómo puedes ser derrotado? Imposible. ¿Sí o no? Imposible. ¿Dónde andamos? 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu que habla, misterios. ¿Sabes? Cuando tú hablas en lenguas, es una conexión directa y una conciencia completa y total de la presencia de Dios. ¿Le estás hablando directamente a quién? ¿A quién le estás hablando? ¿Y sabes qué? Es la oración perfecta. Es la oración de la verdad. Es la oración donde te pones un bypass, ¿me entiendes? Y tu entendimiento queda sin fruto. Pero sabes que tu espíritu ora, y ese espíritu que está orando a través del Espíritu Santo, sabes que llega esa oración al Padre y es una oración perfecta. Cuando tú naces de nuevo y empiezas a orar en lenguas, tú piensas que estás orando por la demás gente. No, estás orando por ti mismo a lo mejor, quitándote maldiciones, intercediendo para quitar maldiciones ancestrales, maldiciones de tus padres, de tus abuelos. Los médicos tienen razón de ver los genes, ¿no? La genética. Y llegas ahí, te hacen el análisis y te dicen de qué se murió su papá, y su mamá, y su abuelita, y su hermano, ya están apuntados. ¿Por qué? Es la verdad, es la genética que tiene consecuencias. Pero cuando tú oras en lenguas, ¿sabes qué? Estás cambiando esa genética y estás cambiando la historia de tu familia, estás cambiando la genética que va a traspasar a tus hijos y la estás poniendo en la genética de Dios, en una verdad establecida que antes era mentira. ¿Sabes? Ir en contra de esa corriente solamente puede ser cuando hablas la verdad. Uf. Dice, en el 4, el que habla en lengua extraña, ¿qué? A sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña, ¿qué? Se edifica. Hay gente que ha dicho que esa palabra edificación quiere decir se recarga, como cuando ahora los carros eléctricos que caminan 300 kilómetros y los tienes que conectar otra vez para que ¿qué? Para que se carguen. Entonces te edificas, te levantas, te sanas, te liberas, te conectas. Viene la unción a tu vida. Estás conectado con el Espíritu. Estás conectado con la verdad que es Jesús. Estás hablándole al Padre, que es tu Padre. Estás intercediendo por ti o por alguien que no sabes de quién, pero estás intercediendo sabiendo que esa oración intercesora está basada en la verdad y en la voluntad de Dios. Y cuando estás basado en eso, sabes que tienes las peticiones que estás haciendo. Pablo dice, oraré en el Espíritu, pero también oraré, ¿con qué? Con el entendimiento.
Muchas veces estás conectado orando en lenguas y de repente te viene una revelación y entonces la empiezas a hablar en español, en tu entendimiento. Y sabes, cuando viene eso, es una revelación de la verdad que viene a tu entendimiento. ¿Cómo puedes interceder por tus hijos? A través de las lenguas. ¿Cómo puedes interceder por tu negocio? A través de las lenguas. Por ese pecado oculto que está ahí, que no lo has podido sacar, a través de las lenguas. Por esa situación que nunca ha podido ser resuelta, a través de las lenguas. La oración perfecta. Dice aquí en 14, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En el 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que ¿qué? Que todos vosotros. Ustedes saben lo que era el ministerio de Pablo. Un ministerio que cambió el mundo. Tenemos las epístolas, revelación. ¿Y sabes cómo salud? ¿Cómo se edificaba? Se edificaba a través... Ya, no me distraigan, hombre. Se edificaba a través del orar en lenguas. ¿Sí o no? ¿Sabes? La conexión real con Dios es esa. Mira, hay grupos cristianos, ustedes que viajan, Carmen, Pedro, que no tienen el Espíritu, ¿no es cierto? Y es más, la palabra o no lo promueven. Y la palabra se les distorsiona y ahí se vuelven las sectas y se vuelven una bola de cosas, porque dice que el Espíritu es el que te guía a toda ¿qué? Qué gran regalo de Dios tenemos aquí en este lugar. El Espíritu Santo de Dios, que nos guía ¿a dónde? A la verdad. Pásate, Carmen, y todos. Levanten la mano los que no oran en lenguas. No tengas pena. Es